encantada de estar aquí otra vez, en este rincón de mi casa. Ayer empezamos este pequeño espacio que no trata nada más que ser un recuerdo, una especie de eco de la librería Alberti, que ahora está cerrada, como tantas cosas, ¿no? Veo desde aquí, desde mi casa, veo la ventana y veo que se está haciendo la tarde, se está bajando el sol, ya no hay casi luz y que la ciudad está en silencio, completamente en silencio. Solamente, acompañarme también en estos días que se están haciendo tan largos y que parece que van a ser largos, acompañar a todos los amigos que están separados de sus seres queridos. Tenemos muchos amigos que se han quedado separados, hijos y padres, en Latinoamérica y aquí en España, que esta terrible enfermedad, esta epidemia, nos ha partido la vida por dos, pero bueno, nos quedan los libros y sobre todo nos queda la poesía. Y ayer hablamos de Wisława Szymborska, porque como os contaba, este es pequeño espacio del Alberti a domicilio, pues lo que pretende es tener una cierta continuidad con todas las cosas que estábamos haciendo allí, ¿no? Y uno de nuestros proyectos estrella en la librería este año eran las aulas y los clubes. Son las aulas y los clubes. Y tengo que hablar en presente porque yo creo que esto es una racha que va a pasar y que la vamos a poder superar. El aula de poesía lo lleva Jordi Doce, el gran poeta y traductor Jordi Doce. Y como os decía ayer, se habló en una de las reuniones, se leyó a Wisława Szymborska, la gran poeta polaca, en esta preciosa edición de Fondo de Cultura, y la primera reunión que tuvieron fue el primer poeta del que hablaron y que se leyó fue José Watanabe. En esta edición también estupenda de la poesía completa, que está editada en Pretextos, una de las mejores editoriales que hay en España de poesía y de narrativa. Un beso para todos los amigos de Pretextos, ahí que estarán confinados en Valencia. Nos une la lectura, nos une el amor a la poesía, y arriba Pretextos y arriba la librería Alberti y los lectores amigos de la librería Alberti. Esta tarde, como os decía, vamos a hablar un poquito de José Watanabe. Vamos a leer unos poemas de este libro, y por fortuna, en este caso, tuvimos la suerte de conocer a José Watanabe en el año 2005. José Watanabe es un poeta que es un poeta peruano, nació en el año 46 y por desgracia murió en el año 2007, muy pronto, muy joven. Os decía que tuvimos la gran suerte de tenerlo en la librería en el año 2005, en mayo del 2005. Me he encontrado este libro entre los libros desordenados de mi casa y me ha dado mucha tristeza y mucha melancolía, porque he visto aquí unas palabras suyas dedicadas, ¿no?, a la librera, y fueron escritas en Madrid, mayo de 2005. Él moriría 2 años después. Por suerte nos quedan los poemas y los libros de poemas. José Watanabe era un poeta fantástico. Era como la elegancia de la poesía, la contención, la palabra justa. En esta edición de Pretextos, el prólogo es de Darío Jaramillo, que es otro gran poeta colombiano, amigo, que ojalá podamos recibir pronto en la librería. Tenía un viaje también previsto a Madrid en mayo, y a ver si podemos mantenerlo. Le mandamos también mucha energía y mucho amor, Darío, allí donde te encuentres. Pues como os decía, la suerte que tenemos es que nos quedan los libros, y José Watanabe, en este libro que se llama Elogio del refrenamiento, habla un poco de sí mismo. Era una persona muy discreta, podría parecer un poco distante. Él era hijo de un emigrante japonés que había llegado en una oleada al Perú a trabajar como mano de obra, como bracero, es decir, de un origen
muy humilde, muy modesto, y empezó trabajando pues en una de estas grandes fincas de braceros, ¿no? en una finca azucarera. Y así habla José Watanabe de sí mismo y de sus orígenes, que tuvieron muchísima influencia en lo que después va a ser su obra poética. Él dice así, en Elogio del Refrenamiento: los hijos de los inmigrantes japoneses escuchamos en nuestra infancia que algún día toda la familia iría a Japón. Era un sueño poco convincente, aún para nuestros padres. El sueño se fue diluyendo y la cultura del entorno nos fue dando a nosotros, sus hijos, una identidad que terminaría siendo irrenunciable. Hoy somos un nuevo grupo de mestizos que forma parte insoslayable del complejo tejido social del Perú. Así decía José. Mi padre llegó en 1916. Era un hombre alto y magro. Nunca pude imaginarlo trabajando como agricultor en los latifundios azucareros de la costa peruana, a donde empezaron a llegar los inmigrantes desde 1899. Siempre estaba sosegado. Parecía que todos sus actos tenían un impecable anclaje interior. Esa contención natural fue el aspecto que más le aprecié, el que más me impresionaba. Y esa contención está en la poesía de Watanabe todo el rato. Es una contención expresiva, que no es dureza. Es una contención que pone toda su fuerza en escoger la palabra exacta, la palabra justa. Siempre, como Wisława Szymborska, con mucho humor y con una mirada muy particular, propia. Es un poeta que ve más, que ve algo que nosotros no podemos ver, y por eso tenemos que leer tanta poesía. Él sigue en Elogio del Refrenamiento hablando de sí mismo, y creo que es muy interesante para que cuando después os lea alguno de estos poemas podáis pillar un poco su esencia. Lo demás lo tendréis que hacer vosotros, porque lo importante es que vosotros leáis los poemas, ¿no? Ahora, a mí me gusta leerlos con vosotros en esta tarde un poco tristona y muy recogida. Sigue José diciendo: ante la adversidad extrema me viene a veces una pulsión recóndita que me señala una responsabilidad. Sé como tu padre. En 1986, en un hospital de Alemania, después de escuchar un diagnóstico terrible, sentí la infinita tentación de descomponerme, de gritar mi angustia e impotencia. Vino entonces a mí un íntimo reproche y me sentí la única impureza en ese cuarto aséptico. Él tuvo una enfermedad terrible, que estaba en Alemania en ese momento, y estuvo entre la vida y la muerte. Y hay varios de sus libros de poemas en los que refleja ese instante fatal y definitivo en el que pensaba que todo se acababa, ¿no? Años después, sobreviviente ya, convertí esa frase en un verso y la continué con otras líneas. Y así dice: mas no patetices, eres hijo de, no dramatices. El japonés se acabó picado por el cáncer más bravo que las águilas, sin dinero para morfina, pero con qué elegancia, escuchando con qué elegancia las notas mesuradas primero y luego con 1000 precipitándose del coto de la hora radial de la colonia japonesa. Y sigue José: sospecho que la influencia de mi padre también está en la contención del lenguaje que me place practicar. Sé que es imposible explicar convincentemente por qué un poeta escribe como escribe, pero estoy convencido de que el fraseo poético nace de nuestro modo de ser, no de los estilos literarios. Podemos abrirnos a todos los ideales de poesía, pero se decanta en nosotros el que coincide con nuestra personalidad y se procesa con nuestra biografía. Percepciones poéticas y lenguaje acaso sean anteriores a nuestro primer y ya lejano poema. Cuántas cosas en tan pocas palabras, ¿no? Aquí ya José se está definiendo. Una voz que el poeta no sabe de dónde viene, que siempre mira hacia atrás, está mirando a esa infancia, a sus referentes, al padre, al viaje largo que tiene que hacer el padre para llegar a Perú,
al desclasamiento, a la vida difícil, a esa contención, a esa palabra justa, ¿no? Y dice, sigue añadiendo José, esto es muy interesante porque la poesía japonesa, por esos orígenes que él tiene, pues está muy presente también en toda su obra poética. Dice, mi padre era lector de haikus, que no están lejos de la poética de Chikamatsu, que es un poeta clásico japonés. En medio de los pollos y patos del corral de mi casa, me traducía entre grandes pausas reflexivas esos breves poemas que entonces yo no entendía claramente. Ese fue el primer lenguaje poético que conocí. El haiku es un ejercicio de pudor frente al propio descubrimiento de la belleza. El poeta Shugi dijo, «Lirios del valle, pensad que se halla de viaje el que os mira». Y continúa, cuando hablo de la actitud de refrenamiento de mi padre, siento que no le hago justicia a mi madre. Ella era peruana, hija de braceros en un enclave azucarero. Los japoneses venían sin pareja y cuando deseaban constituir una familia recurrían al matrimonio de por poder. Previamente, los retratos de los varones en Perú y de las casaderas en Japón, embellecidos por los retoques fotográficos, cruzaban el océano en busca de una concertación conyugal. Mi padre fue uno de los pocos que no siguió esa tendencia endogámica de importar una esposa. Mi madre había heredado de sus orígenes andinos la impronta de la templanza, que lucía en todas sus actitudes, pero su continción tenía un matiz de dureza y de aire áspero. Yo admiraba sus frases, eran bellas, estaban relacionadas con cosas cotidianas que de pronto alcanzaban la densidad de lecciones morales a veces despiadadas. Muchas de sus frases, pronunciadas como sorpresivos azuzamientos o estímulos para remontar nuestras debilidades, han terminado imponiéndose en mis poemas. Nunca terminaré de agradecerle a mi madre su ayuda para sobrevivir con dignidad. La olla de barro se hace más dura en el fuego, sentenciaba desde su altura de jueza matrona. Dignidad es una palabra que en estos días creo que la podemos escribir en letras grandes. Dignidad para sobrevivir en esta situación. La olla de barro se hace más dura en el fuego. Y ahora voy a leeros algunos de los poemas que he seleccionado y después os animo a que leáis toda su obra completa que está aquí. Vamos a empezar con un primer poema, por esto del Japón, de la influencia del padre, de la contención de las palabras. Es un poema que se llama Jardín japonés. Y fijaros también en esa mirada, en la mirada única del poeta Watanabe. Muchos recuerdos a Maya, a las hijas de José, que sé que están en Perú, y muchos recuerdos desde Madrid. Jardín japonés. La piedra entre la blanca arena rastrillada no fue traída por la violenta naturaleza, fue escogida por el espíritu de un hombre callado y colocada, no en el centro del jardín, sino desplazada hacia el este también por su espíritu. No más alta que tu rodilla, la piedra te pide silencio. Hay tanto ruido de palabras gesticulantes y arrogantes que pugnan por representar sin majestad las equivocaciones del mundo. Tú mira la piedra y aprende. Ella, con humildad y discreción, en la luz flotante de la tarde, representa una montaña. Jardín japonés. El segundo poema que vamos a leer se llama Las manos, y como ya os he leído parte de sus memorias, de sus pinceladas en ese elogio del refrenamiento, ya habéis visto de qué naturaleza era el padre de José y la madre de José, y cuál era la pasta de la que él estaba hecho y de dónde viene su poesía. Las manos. Mi padre vino desde tan lejos, cruzó los mares, caminó y se inventó caminos, hasta terminar dejándome solo estas manos y enterrando las suyas como dos tiernísimas frutas ya apagadas. Digo que bien pueden ser estas manos encendidas también con la estampa de Utamaro del hombre tenue bajo la lluvia. Sin embargo,
La gente repite que son mías aunque mi padre multiplicó sus manos solo por 2 o 3 circunstancias de la vida o porque no quiso que otras manos pesasen sobre su pecho silenciado. Pero es bien sencillo comprender que con estas manos también enterrarán un poco a mi padre, a su venida desde tan lejos, a su ternura que supo modelar sobre mis cabellos cuando él tenía sus manos para coger cualquier viento de cualquier tierra. Trocha entre los cañaverales. Aquí ya nos ponemos en situación de cómo era, qué es lo que fue, qué es lo que vio ese inmigrante japonés en 1899, cuando llegó desde allá lejos del Japón, desde un mundo tan distinto, al mundo árido y difícil y seco del norte del Perú, que es de donde es oriundo José Watanabe. Trocha entre los cañaverales. Caminas la trocha de los cañaverales, reverbera unánime el color verde. El mundo es solar y verde. La vaca que pasa tocando su cencerro y el muchacho que la sigue con una pértiga pierden su color y se pliegan al verde. Pero hay una piedra gris que se resiste, que rechaza el verde universal. En esa piedra, los braceros afilan sus machetes a las 5 de la tarde, exhaustos, hambrientos y con el rostro tiznado por la ceniza de la caña. Dale entonces la razón al juicioso chotacabras que emerge volando de los cañaverales y te amonesta: aquí no, tu dulce égloga, aquí no. La poesía, aquí no. Mamá cumple 75 años. Ya le hemos oído hablar de su madre también. 5 cuyes han caído degollados, sacrificados a tus pies de reina vieja. Sangre celebra siempre tu cumpleaños. Recíbela en escudilla, donde pueda cuajar un signo brillante además del cuchillo. La bombilla de luz coincide con tu cabeza dormida y te aureola. Comenzamos a quererte con cierta piedad, pero tus ojos se abren rápidos como avisados y revive en ellos un animal de ternura demasiado severa. Tus ojos de ajadísimo alrededor son el resto indemne del personaje central que fuiste entre nosotros, cuando alta y enhiesta algarbás el candil hacia la oscuridad y llamabas susurrando a nadie. Las sombras en el muro y los gatos detrás de la frotera interrible eran inocentes. Tú, señora, eras el miedo. 5 cuyes pronto estarán servidos en la mesa. Otros eran los del rito curador, los de entrañas abiertas y sensitivas que revelaban nuestras enfermedades. Aquí hay un poema en el que se ve claramente también las influencias poéticas y literarias de José. Este es un poema que se llama El guardián del hielo y es un homenaje a Wallace Stevens, claramente. El guardián del hielo. Y coincidimos en el terral, el heladero con su carretilla averiada y yo, que corría tras los pájaros huidos del fuego de la zafra. También coincidió el sol. En esa situación, ¿cómo negarse a un favor llano? El heladero me pidió cuidar su efímero hielo. Oh, cuidar lo fugaz bajo el sol. El hielo empezó a derretirse bajo mi sombra, tan desesperada como inútil. Diluyéndose, dibujaba seres esbeltos y primordiales que solo un instante tenían firmeza de cristal de cuarzo y enseguida eran formas puras como de montaña o planeta que se devasta. No se puede amar lo que tan rápido fuga. Ama rápido, me dijo el sol, y así aprendí, en su ardiente y perverso reino, a cumplir con la vida. Yo soy el guardián del hielo. Como os contaba, tuvimos la suerte de conocer a José, de escucharle
leer poemas en la librería Alberti en el año 2005, de escucharle cómo hablaba de los haikus, cómo hablaba de la poesía japonesa. Y creo recordar que uno de los poemas que leyó fue este. En la página, aquí, perdón, en este. La mantis religiosa. Él también, en toda su poesía, está llena de animales. Utiliza los animales para ejemplificar como metáforas sutilísimas la vida de los animales, el respeto, la consideración, cómo coloca a los animales en el mismo plano que los humanos para representar nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras preocupaciones y todos los dilemas que nos presenta la vida. Este es un poema fantástico. La mantis religiosa. Mi mirada cansada retrocedió desde el bosque azulado por el sol hasta la mantis religiosa que permanecía inmóvil a 50 centímetros de mis ojos. Yo estaba tendido sobre las piedras calientes de la orilla del Chanchamayo, y ella seguía allí, inclinada, las manos contritas, confiando excesivamente en su imitación de ramita o palito seco. Quise atraparla, demostrarle que un ojo siempre nos descubre, pero se desintegró entre mis dedos como una fina y quebradiza cáscara. Una enciclopedia casual me explica ahora que yo había destruido a un macho vacío. La enciclopedia refiere sin asombro que la historia fue así. El macho, en su pequeña piedra, cantando y meneándose, llamando hembra, y la hembra ya estaba aparecida a su lado, acaso demasiado presta y dispuesta. Duradero es el coito de las mantis. En el beso, ella desliza una larga lengua tubular hasta el estómago de él, y por la lengua le gotea una saliva cáustica, un ácido que va licuándole los órganos. Y el tejido del más distante vericueto interno, mientras le hace gozo, y mientras le hace gozo la lengua lo absorbe, repasando la extrema gota de sustancia del pie o del seso, y el macho se continúa así de la suprema esquizofrenia de la cópula a la muerte. Y ya viendo la cáscara, ella vuela, su lengua otra vez lengüita. Las enciclopedias no conjeturan. Esta tampoco supone qué última palabra queda fijada para siempre en la boca abierta y muerta del macho. Nosotros no debemos negar la posibilidad de una palabra de agradecimiento, pues erotismo, humor, refrenamiento. Aquí están el testimonio literario y poético de uno de los grandes poetas latinoamericanos y universales del siglo XX, del siglo XXI, que os recomiendo que no dejéis de leer. Me encanta estar aquí con vosotros en este pequeño espacio de mi casa, como si fuera la librería Alberti, y mañana seguiremos a las 7 de la tarde también en este aula de poesía a domicilio, confiando en que pronto podamos recuperar el espacio de esa cava maravillosa que es la cueva de la librería Alberti, para reunirnos todos y abrazarnos. Muchísimas gracias por estar ahí, por confiar en nosotros, y nosotros vamos a seguir ahí en nuestro espacio de la página web, libreriaalberti.com, en la medida en que podamos seguir manteniéndolo, y también en nuestros espacios de redes sociales. Estamos con vosotros y juntos vamos a superar esto. Muchas gracias.